Cuando hablamos del control de pérdidas de fluido, hablamos de un componente que forma, digamos, un revoque en las paredes de la formación productora, el cual tiene que cumplir la función, obviamente, de controlar la pérdida y que pueda ser removido por alguna degradación. Degradación me refiero a algún colchón que es luego enviado para lavar la cara de la formación productora y sea fácilmente removible, ¿está bien? O que sea fácilmente removible en el flowback, una vez que se realizó, digamos, la fractura y el pozo empieza a devolver o aportar, a devolver el fluido de la fractura y aportar producción, digamos. En ese momento, digamos, tiene que volver este tipo de partículas que me van a servir para controlar las pérdidas de fluido en la formación. Uno de los más utilizados es el carbonato de calcio. ¿Está bien? Existen en varios tamaños, digamos, de partícula de este carbonato de calcio. El más utilizado por lo general es el tamaño 200 mesh. Así se refiere o se lo categoriza de acuerdo a la malla del tamizado. ¿Está bien? Hay 70 mesh, 400 mesh, 200 mesh, y eso se refiere al tamaño de malla. Cuando se los tamiza a estas partículas, se los tamiza en una malla de tamaño 200, de 400, de 70. ¿Está bien? O sea, por un tamiz en el cual hay varias mallas, digamos, que van variando en tamaño de mesh, ¿está bien? Va a ir dejando pasar, cada una de esas mallas va a ir dejando pasar un conjunto de medida de tamaño de grano, digamos, determinado. ¿Se entiende? Cuando hablamos de 200 mesh, se refiere a que en una pulgada, ¿no?, hay 200 cuadraditos, ¿está bien?, por los cuales pasan las partículas. Si una malla es de 400 mesh, hay 400 cuadraditos, ¿no?, que forman la malla por cada pulgada. Entonces, a medida que el tamaño mesh aumenta, disminuye el tamaño de grano. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de un tamaño de 200 mesh, por ejemplo, el tamaño de partícula que va a pasar a través de ese tamiz, ¿no?, de esa malla, tiene como mínimo 60 micrones y como máximo 160. Entonces, los granos que pasan o que están entre esas medidas van a pasar por esa malla de 200. ¿Está bien? Pero obviamente no van a pasar por la de tamaño 400, ¿no?, por la cual pasan partículas mucho más pequeñas, ¿no?, porque hay más cantidad de cuadritos o orificios por pulgada, digamos, de malla. ¿Está bien? En una malla de 400 mesh, el tamaño mínimo de partícula que pasa por esa malla es de 3,2 micrones y el máximo de 18. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de partículas, el carbonato de calcio de un tamaño de 200 mesh, es el más utilizado para crear o reducir, digamos, la pérdida de fluido. Hay que tomar algunas precauciones con el cloruro de calcio, ¿no? El cloruro de calcio es una sal, la cual, perdón, con el carbonato de calcio, la cual va a cristalizar, ¿está bien? Se va a endurecer o se va a formar un cristal con la temperatura o con la caída de temperatura, mejor dicho. Hay una temperatura mínima mediante la cual o mediante en la cual se debe trabajar, ya que por debajo de esa temperatura empiezan a haber o a aparecer cristales de la cristalización, digamos, del carbonato de calcio. Y además hay que tener en cuenta que el carbonato de calcio en contacto con otros químicos, como por ejemplo el cloruro de calcio, es tóxico. ¿Está bien? Es tóxico al contacto, es tóxico a la inhalación.
es tóxico cuando entra en contacto con algún, no sé, con aguas más subterráneas, digamos, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta o hay que tener mucho cuidado al trabajar con este control, con estas partículas que hacen control de pérdida, digamos. Y también hay que tener cierto cuidado, ¿no? Al almacenar, digamos, al almacenar los fluidos en el campo, ¿no? A la hora de la operación de terminación. O sea, esos tanques que se ven acá, por ejemplo, deben estar secos, deben estar limpios, ya que cualquier partícula es una fuente de contaminación, digamos, para el fluido. ¿Está bien? Eh, cualquier, cualquier tubing, digamos, en el circuito de terminación también puede contaminar, digamos, el agua que es usada para la terminación. Obviamente la contaminación no se evita del todo, ¿no? Siempre hay partículas que están contenidas en este agua. Por eso se le instala, por ejemplo, un deshilter, que es un separador de eh, partículas bien muy pequeñas, digamos, porque están por debajo de los 10-20 micrones de tamaño. Y obviamente también se utilizan filtros para producir una limpieza un poco más profunda, dependiendo siempre de los tipos de sólidos que se encuentren en este agua para la terminación. Otro lodo utilizado en una terminación es el lodo base petróleo, ¿no? El cual obviamente tiene una lógica, ya que el mismo es obviamente compatible con la formación, pero se utiliza cuando la densidad del fluido no es un requerimiento importante, digamos. Por lo tanto, se utiliza en formaciones de baja presión, digamos, de baja energía. La pérdida de fluido o la pérdida de este lodo hacia la formación obviamente no tiene o no daña en el grado de daño que produce el lodo base agua, digamos. Pero obviamente tiene, digamos que tiene un rango de aplicación muy bajo, digamos, ¿no? Porque no es muy viscoso, por lo tanto no tiene la capacidad de transportar cutting, por ejemplo. ¿Está bien? Eh, no es corrosivo, por ejemplo, tampoco. Digamos que al ser compatible con la formación no produce, digamos, una alteración de las arcillas que componen la formación. Obviamente se toman algunos recaudos para que este lodo no produzca o no produzca algún tipo de componente como la parafina, cuando se le cambian los parámetros como presión y temperatura. Algunos petróleos producen parafina, el cual obviamente puede producir un daño o puede producir el taponamiento de la formación. Otro gran, digamos, obstáculo a la hora de usar un lodo base petróleo es el costo, digamos, ¿no? El cual por lo general se usa diésel como base de ese lodo. Y digamos que el único justificativo para utilizarlo, ¿no? O el único justificativo para hacerse cargo de ese costo que tiene este lodo es cuando las arcillas en formación podrían ser muy dañadas si se utilizara lodos base agua, digamos. Otro tipo de lodo que vamos a solo nombrar, no vamos a profundizar mucho, es la espuma, ¿no? La espuma obviamente de baja densidad, digamos, o sea, lodo de baja densidad en el cual se mezcla aire, ¿no? Con agua, con una salmuera, en algunos casos es gas, ¿está bien? Se hace una mezcla mecánica mediante un agitador, se mezcla ese gas o ese aire con el agua, con salmuera y se le pone un surfactante, que son lo que van a, digamos, estos surfactantes van a permitir la estabilidad, digamos,
de esta espuma. Eh, este tipo de lodos se usan en ocasiones en el cual no se puede usar ni lodo base agua ni lodo base petróleo, y se utiliza en en algunas operaciones de terminación, por ejemplo para un lavado. ¿Está bien? Cuando se realiza la maniobra de punzados, no se utiliza un fluido muy distintivo de lo que hemos estado hablando, digamos. Por lo general se usa agua salada o un lodo base agua, eh, y algún lodo base petróleo, digamos, ¿no? Pero no hay un fluido especial a la hora de realizar los punzados. Hay varias consideraciones a la hora del manejo de los fluidos para la terminación, para la perforación, ¿está bien? Ya que hay que tener algunas consideraciones para que sea transportado, para que no sufra ningún tipo de contaminación ese fluido, porque ese fluido contaminado va a tener consecuencias, digamos, al utilizarlo o al entrar en contacto con la formación. Y además de esto hay que tener consideraciones muy importantes del tipo de seguridad personal, ¿está bien? De seguridad del personal que manipule este tipo de fluidos, porque muchas salmueras son corrosivas, ¿está bien? Los cuales pueden dañar la piel y los ojos, por ejemplo, al entrar en contacto, digamos, o cuando es manipulada por los operadores. Digamos que a la hora de transportarlo hay que tener siempre en cuenta que, que, digamos que los compartimientos donde se transporta el tipo de fluido obviamente estén limpios y secos antes de cargar las salmueras. A la hora de desmontar, asegurarse de que todos los equipamientos por los cuales pasó este tipo de fluido, ya sean, no sé, los tanques de maniobra, las trampas, también los tanques de las unidades cementadoras, eh, siempre estén o sean bien eh, higienizadas, digamos, porque obviamente esos tanques o esos equipos van a ser manipulados por personas, ¿no? Y recordemos que estos son o tienen elementos muy corrosivos, digamos, y muy tóxicos. Obviamente asegurarse la hermeticidad de este tipo de, no sé, de transporte, digamos, ¿no? Ya que además de ser tóxicos al contacto, ¿no? con la piel o con los ojos, es tóxico o puede contaminar, digamos, el suelo en el caso que entre en contacto con este. En definitiva, hay que tener grandes cuidados, digamos, en el transporte, ¿no? Teniendo en cuenta la preparación y limpieza de todo aquel equipo que se use para transportar o cualquier otro tipo de equipo que se usa para almacenar en yacimiento. Pero además hay que tener en cuenta obviamente la seguridad personal. Se toman muchos recaudos, digamos, en cuanto a la seguridad personal. Se tienen eh, o se aseguran de que haya estaciones de lavado de ojos o duchas, ¿no? En el caso que haya contacto o que algún personal entre en contacto con estos fluidos. Está todo señalizado, las piletas tienen una cubierta para, de, para prevenir algún tipo de incidente. Eh, pero en definitiva, a la hora de manejar este tipo de fluido hay que tener en consideración digamos, la seguridad personal, la limpieza y la preparación de todos los equipos, ¿no? Y el transporte que va a ser utilizado para llevar este fluido hasta un yacimiento, por ejemplo.